Y esto es Estado del Tiempo. No, casi tiró todo. Recomendación de libros. Vacaciones, sí. Este libro está recomendado para leer en vacaciones y es un libro hermoso para regalar. Rarezas geográficas. Libro para leer o relajar del trabajo, si es que estás trabajando, con unas ideas desopilantes, divertidas, sobre enrevesadas geografías. No hay nada que me guste más encontrar un libro joyita que no me lo ha recomendado nadie, y mientras hacía mis travesías rastreadoras de libros por las librerías de Buenos Aires, encuentro esta maravilla. Sí, acepté. Este libro, que es una rareza, habla de rarezas, escrito por un chabón raro, claro, y que está recomendado por un canal raramente literario. Debemos decir que entra perfecto en este mapeo de esta bacanal rara. Como encendida. Este libro trata de territorios que presentan alguna particularidad. Tierras enclavadas dentro de otro país, ciudades prestadas, islas compartidas, tierras sin soberanía, archipiélagos en disputa, regiones con estatutos particulares o incluso países de fantasía. Sí, juro. Sí, juro. Es hermoso, hermoso. ¿Cómo se dice hermoso en francés? Hermoso en francés. Beau. Beau. Este libro es beau. ¡Wow! Volviendo. Nos hace pensar cómo los hombres, y sí, digo hombres, realmente, a mi modo de ver, este libro en su narración sigue evidenciando cómo funciona el patriarcado y de cómo los hombres se reparten el mundo. Así, literal. Olivier. Cuando averigüé sobre Olivier Marchand, debo decir que su biografía lo convierte en una rareza también. Chute, vive en París, es físico de formación. Trabajó como gerente en locaciones de cine, a la dirección cinematográfica y televisiva. En el 2003 filmó su primer documental sobre una travesía, y escucha esto, en un bote que fue desde Tahití hasta Ushuaia, y actualmente trabaja como realizador independiente. Este señor para mí tiene un humor argentino al narrar. Que digan si Olivier no es argentino. O el traductor hizo de las suyas logrando una gran empatía nacional. O Sarmiento a María a Olivier Marchand. Bien, este libro está dividido en 5 partes y un error. O sea, sí, 6 partes. Me encantan esos detalles. La primera parte habla de los territorios enclavados y define los enclaves en territorios que caen en el país de al lado, y por lo tanto esta nueva situación geográfica se vuelve una pesadilla para los países implicados. En esta parte el libro viene con mapitas, que me encanta, y también hace una descripción: lugar, tipo, países implicados, superficie, población, y te da como todos unos datos antes de comenzar la narración. Lo interesante obviamente es entrar en cada crónica y ver cómo combina la historia de las naciones y las discusiones que se dan, que en muchos casos son una locura, que terminan en guerra, muertes de cientos de personas. Pero, lo encantador de este autor es que pone en juego las ideas de cómo están organizadas las convenciones geográficas, políticas. Pone en jaque esa idea de organización racional del mundo occidental, de cómo estas convenciones de fronteras rectas, constitución jurídica delimitada, vuelven los espacios homogéneos, o intentan que los espacios sean homogéneos, y estas rarezas liberan o revelan la fragilidad de la idea de posesión, identidad y nación. Súper interesante. La verdad es que cuando quería elegir alguna de estas historias para nombrarlas acá en el Estado del Tiempo, las quería contar a todas, o sea, no sabía cuál elegir. Pero se me ocurre hacer un picadito de algunas de ellas. Por ejemplo, con datos que me encantaban, como cuando cuenta la historia de Libia, un enclave entre España y Francia, donde la ruta para llegar a Libia es la protagonista.
Mientras la tirantez entre estos países se iba reclasificando en el tiempo, se le llamó la Guerra de los Stops. Sí, así como lo escuchás. Porque la muy francesa Route Nationale, no sé cómo se pronuncia, pero me imagino que los franceses deben ser muy estructurados. En la muy francesa Ruta Nacional 20 colocaban los correspondientes carteles de stops y los españoles, que no soportaban detenerse en tantos stops, hacían desaparecer los carteles. Y dice que durante los 10 años que dura la lucha, 10 años, un número indeterminado de stops caen en el campo de honor. O sea, 10 años los españoles tirando carteles. Me encanta. En 1983, finalmente, se decide construir un viaducto y un distribuidor de carreteras. Las rutas ya no se cruzan y queda a salvo el honor de las dos naciones. Las historias de Marchand siempre pasan por lugares inauditos y después terminan con un remate buenísimo, donde demuestra la hilaridad humana, donde, por ejemplo, contando cómo, después de tantas tensiones y guerras entre países, por ejemplo, los habitantes de los pueblos cercanos al enclave cruzan cotidianamente a Libia a comprar cigarrillos porque es más barato. Hilaridad, hilaridad. ¿Cómo ir de Bélgica a Holanda sin salir de Barle? Va a recorrer los enclaves más delirantes de cómo Barle, Bajos, esta zona, con tanto descontrol de las subdivisiones, se volvieron territorios aptos para el contrabando, convirtiéndose incluso en el deporte nacional. Escuchen esto. Evidentemente, un reparto tan complejo y antiguo es muy impreciso. Muchas parcelas figuran inscriptas en los catastros de ambos países, lo que causa distintos problemas, el principal de los cuales es el contrabando. Este se convirtió incluso en deporte nacional en el periodo de entreguerras, a juzgar por un monumento colocado hoy en Barle que representa a un contrabandista. Dice, el primer escándalo arranca en 1953. Un granjero belga entabla un verdadero litigio desde su campo de nacionalidad indeterminada contra las autoridades, jugando incesantemente con las legislaciones de ambos países, incluso instalando un casino prohibido en Holanda, pero no en Bélgica. Es genial, es genial, es genial. Bueno, y seguimos. En la segunda parte están los territorios simbólicos. Territorios simbólicos me encantan todos y vamos a contar uno que es la suite 212 en el Hotel Claridge's. Bueno, en el Hotel Claridge's de Londres, declarada territorio yugoslavo durante un día por el gobierno británico para salvar a Pedro II. Si leen la historia está buenísima y cuenta cómo Pedro II pasó la mayoría de su reinado en la habitación de un hotel. Despampanante. En la tercera están los territorios en disputa, que veremos también que todo no es color de rosa cuando nos enteramos de historias como la de Commonwealth City, Gran Bretaña y China. Debo decir que esta es una dura y escalofriante historia. La llamaban el cáncer de Hong Kong, una ciudad amurallada sin ley, donde reinaba el vacío jurídico, se vuelve una especie de fortaleza precarizada y sobrepoblada. La historia es increíble. Y también está la historia, por ejemplo, Birtawil. Terra nullius en latín, que significa tierra sin dueño. O sea que los territorios limítrofes de tales geografías, en vez de disputarla, comienzan a rechazarla. Y nadie quería esa porción de tierra. Qué increíble cuando un pedazo de tierra no tiene petróleo, litio, nada. Nadie la quería. Bueno, ¿y cómo voy a terminar este pequeño recorrido que hemos hecho de este libro? Obvio. ¿Con qué iba a terminar yo? Con territorios especiales y utópicos. Marchand dice que estos territorios tienen una realidad discutible. Estas realidades son creadas a menudo por un solo hombre, bueno, o mujer también imagino, y son verdaderos desafíos a la razón. Pierre titula esta crónica como El reino del guano y de los libros. Escuchen, escuchen, escuchen. El reino de la Redonda tiene su sede en una pequeña isla desierta del mismo nombre, dependiente de Antigua y de Barbuda en las Antillas.
El primer rey de este peñón de 1,5 kilómetros se llamaba Matthew Phillips Shield, escritor inglés de principios del siglo XIX, autor de cuentos y novelas, de terror y de ciencia ficción, más bien olvidadas hoy en día. En 1880, su padre, por lo visto propietario de la isla, en aquel tiempo británica, habría sido autorizado por la reina Victoria a otorgar a su hijo el título de rey de Redonda, siempre que el microestado no hiciera sombra al imperio. Claro. ¿Verdadero o falso? El hecho es que el relato perdura. Shield murió en 1947 y legó su reino y los derechos de sus obras a su amigo, el escritor John Gawsworth, dando lugar así a la primera dinastía literaria de la historia. Sí, a la primera dinastía literaria de la historia. Igual Gawsworth dicen que confundió un poco los tantos, prometiendo su título a más de uno. Antes de morir, en el más absoluto desprendimiento en 1970. Sin embargo, parece que la línea de sucesión más seria, si es que se puede ser serio en esto, nos conduce al escritor español Javier Marías. Mirá, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, y rey de Redonda desde 1997. Dice, Javier Marías parece tomarse el cargo con seriedad. En 1999 crea la editorial Reino de Redonda y atribuye regularmente el título de duque a personalidades del cine o de la literatura. Es así como Coppola, Bradbury, Rodmer, Milan Kundera, Pedro Almodóvar han sido oficialmente duques del reino. Entonces, único estado aristocrático artístico del mundo. Y dice Olivier Marchand, terminando el libro, contar esta historia abre distintas preguntas. ¿Puede existir un estado sin reconocimiento? ¿Por quién debe ser reconocido? ¿No es la megalomanía de los primeros señores la que ha dado nacimiento a los estados de hoy? Muy buenas preguntas. Y es así que mientras las violencias delimitan territorios y exacerban el frenesí, la locura de unos pocos, las rarezas nos brindan nuevos sentidos, nuevos mapas donde trazar la mirada del mundo. Me quedo con estos objetos que derriban fronteras y se transforman en resistencia a lo establecido. No se pierdan esta joyita. Besis. Y ya sabes, hay un link ahí que armé de Linktree, que en un futuro me imagino que va a ser una página, una www, pero ahí podés hacer tus aportes, hay un montón de aportes que podés hacer y sobre todo el mensual que nos ayuda un montón a organizar el canal y a mantenernos. Gracias, compartilo. Besis.